Para pensar La Rioja del siglo XIX, que sería tan rica en acontecimientos históricos, es importante saber de dónde parte. Parte de una sociedad colonial que llega hasta esos años, donde hay una sociedad profundamente dividida en castas, una sociedad completamente burocrática y clasificatoria, una sociedad rígida, que sería el sistema que casualmente habría de entrar en crisis. Un sistema absolutamente reglamentado, clasificatorio, donde existían las castas, los blancos, los indios, los negros, existían los dueños, los agregados, los peones, pero todo desde un punto de vista absolutamente organizado con un destino económico, con el destino de ser colonia. Cuando se plantea una revolución, no es simplemente un cambio de gobierno. Lo que se está planteando es la degradación de un sistema que ya no daba más. Había pruebas de que el sistema colonial tenía fisuras. Una de las pruebas no fue en La Rioja, pero sí fue muy cercana, que fue el levantamiento de los comuneros de 1774 en Villa Dolores. Participaron de él muchos llanistas riojanos, como también gente de Tras la Sierra. Y esto se plantea 36 años antes de la Revolución de Mayo de 1810. Es decir, en el ambiente rural del interior, en el ambiente de los llanos, ya hay gérmenes, hay pequeñas semillas de independencia que van a aflorar recién en el siglo XIX, pero que vienen desde todo el sistema colonial y van poco a poco buscando un nuevo panorama de libertad. Todo proceso revolucionario tiene causas que se pueden llamar externas e internas, ¿no? Este proceso revolucionario de mayo de 1810, que es un poco el puntapié inicial de una gran rebelión en el resto de los que van a ser los países latinoamericanos, podemos enumerar la invasión de Napoleón, que es decisiva para que ocupa España, depone a los monarcas españoles y queda, digamos, cortado el vínculo entre la monarquía y sus colonias. Hay otras causas más profundas y menos visibles que esta, que son la circulación de las nuevas ideas políticas liberales a partir de la Revolución de Francia, que fue en 1789, y que fue un hecho muy potente en esta parte de Occidente. Y estas causas, esta idea, digamos, que va a cuestionar el orden reinante anterior, se distribuyen, se difunden en América a través fundamentalmente de la Universidad de Chuquisaca, que es clave, digamos, donde se educan casi todos los jóvenes de los distintos países que después van a llevar adelante movimientos revolucionarios. Ese es un poco el fundamento. Y en las causas internas podemos decir que está esa asfixia colonial que significaba el peso económico del monopolio español, y también esta nueva clase social de criollos adinerados o burgueses o intelectuales que querían mayor protagonismo y no lo podían tener por su origen criollo. La situación de las provincias del noroeste en toda la década de 1810 hasta 1820 es sufrir el impacto de las guerras, de la desorganización de la economía, de la ruptura de las vías de comercio tradicionales con los países vecinos, y esto crea una situación de crisis. La antigua relación con Bolivia, que se interrumpe con la guerra de la independencia, el sacrificio incluso que exige la contribución a los ejércitos para sostener la guerra de la independencia, que en el Alto Perú es muy costosa, es un sacrificio importante que va a crear, va a hacer pagar un alto costo a provincias como La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta. No obstante, es muy importante ver cómo, a pesar de todas esas dificultades, hay un verdadero compromiso
con la revolución. Desde 1810 a 1820, estas provincias unidas, o lo que se va a empezar a desprender del Virreinato del Río de la Plata, van a comenzar un periodo de búsqueda de formas de gobierno. Se van a intentar, en la parte ejecutiva, la primera junta, triunvirato 1 y 2, directores supremos, y obviamente la parte legislativa, la Junta Grande, la Asamblea del año 13 y el Congreso de 1816. Libertad, memoria, igualdad, diversidad, trabajo esclavo, libertad religiosa. En la Constitución, ¿qué dice? La Asamblea del año 13 suprimió los títulos de nobleza, decretó la supresión del Tribunal de la Inquisición, se suprimieron los tormentos y los azotes, y con respecto a la población aborigen, se los declaró libres e iguales en derechos. Declaró la libertad de vientres, lo que significaba que a partir del 31 de enero de 1813 los hijos de los esclavos eran libres. 200 años hace de esto. La Revolución de Mayo de 1810 tuvo como uno de sus protagonistas a un riojano, que era Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, que participó inclusive de los cabildos abiertos, y se le dio una misión muy importante posterior a la creación del gobierno de la primera junta, y que era encabezar la principal fuerza militar que iría hacia el norte para avanzar hacia el Alto Perú, donde estaba el centro de las fuerzas realistas. Ortiz de Ocampo fue el primer gobernador de la provincia de La Rioja autónoma, lograda esta autonomía el 1 de marzo de 1820. Francisco Ortiz de Ocampo era una figura ya conocida porque en 1806, durante las invasiones inglesas, él se enrola para resistir en Buenos Aires y es jefe del regimiento de arribeños, que estaba formado por la gente del interior, es decir, los de arriba. Y después de la Revolución de Mayo es designado primer general del ejército de la expedición auxiliadora del Perú, es decir, ir a combatir a los españoles contra el revolucionario. El otro gran protagonista de este proceso entre 1810 y 1816 va a ser Pedro Ignacio de Castrobarro. Ya en el año 13, La Rioja lo designa para representar a la provincia en la asamblea del año 13, el congreso más importante que se produjo antes de 1853, cuando se va a sancionar la primera Constitución Federal, donde estaban todos los principios republicanos y federales. Ya esos principios estaban en la cabeza de muchos dirigentes que pretendían de alguna manera quitarle la influencia y la hegemonía que tendría Buenos Aires en la posteridad, y que realmente se cumplió. Hablar de Castrobarros es hablar de un riojano muy importante para la provincia y para la patria entre 1810 y 1830. Castrobarros es el que aporta ideas para construir este nuevo Estado, esta nueva nación. Por eso es importante que los riojanos tomemos conciencia
de que la letra del acta de la independencia del 9 de julio de 1816, Castro Barros prácticamente la había dicho ya un año antes, el 25 de mayo de 1815. Por empezar, fue la cara visible de La Rioja, la voz cantante de La Rioja ante la patria que estaba naciendo, Asamblea del año 13 y Congreso de Tucumán. La idea de abolir la esclavitud, la idea de la independencia, de la libertad, de la igualdad de las personas. De Castro Barros se habló siempre de que habría terminado siendo unitario. Yo no encontré documentación como para darle fundamento a esta catalogación. Cuando él se despide de la patria dice: yo no he sido ni unitario ni federal, yo he tratado de representar el pensamiento y el deseo del pueblo. Esto es lo que yo busco. Castro Barros, Ortiz de Ocampo, Asamblea del año 13, Revolución de 1810. Hechos, historias que nos hablan de nosotros, pero ¿son solo hechos del pasado? Me pregunto, ¿qué conexión tienen estos sucesos con la actualidad? Voy camino al profesorado de Historia en busca de la opinión de sus alumnos. A mí me gustaría que charlemos un poco, a ver qué conocimiento tienen ustedes de cuál fue la participación riojana en este proceso revolucionario. ¿Ustedes qué ven que ha quedado de esta historia? ¿Está presente esta historia en nuestro presente? A partir de ahora uno comienza a imbuirse, a tomar contacto con esas cosas. Aparecen más interrogantes, ¿me quieres decir de algún modo? Podemos decir que a comparación de otras provincias, La Rioja sí estuvo presente. Ha sido partícipe, o sea, los representantes han puesto su voto, como por ejemplo en la Asamblea del año 13, en lo que tiene que ver con la liberación de vientre. O sea, sí, hemos sido representados, hemos participado de esa asamblea y esos representantes han luchado por grandes logros que ha tenido en ese proceso de independencia. Básicamente creo que con Castro Barros, ¿no? El pensamiento en la declaración de independencia que era... le faltaba, digamos, la firma de él, es una autoría espectacular. Y a partir de él ver muchas figuras que yo también me acordaba de los caudillos, de Quiroga, del Chacho, de Varela y tantos otros, ¿no? Mujeres incluso, Victoria Romero, y tantas voces, y me sonaba también el himno de La Rioja que dice que la voz de Quiroga, ¿no? Ha callado por ser federal. Y me venía a mí también a la mente cuántas voces han callado por estar en oposición al poder, ¿no? Al poder, no digo al poder actual, sino al poder que se regía en ese momento. Yo creo que La Rioja le ha aportado a estos procesos de emancipación grandes hombres, sobre todo por la mentalidad y el pensamiento que tenían y esa fuerza por decir esto es lo que pienso y acá quiero llegar. Sobre todo eso, a La Rioja le ha aportado a estos procesos grandes mentalidades, como por ejemplo la que ellos nos decían, ¿no? Muchísimas gracias, chicos. Me gusta hablar con ustedes. Igualmente. La Rioja tiene una particularidad que es haber participado en casi todas las etapas de la vida nacional de un modo activo. En el marco de la independencia, San Martín va a pensar un ataque desplegado en un frente hacia Chile, y una de las expediciones en las cuales piensa es tomar Copiapó pasando por La Rioja.
Así se forma lo que es conocido como la expedición Celada Dávila, que Celada era un hombre de Belgrano, que lo bajan para acá, y Nicolás Dávila era un comandante del oeste riojano, que es el bisabuelo de Joaquín B. González. Ellos van a cruzar la cordillera y van a tomar el objetivo asignado, que era tomar Copiapó y asegurar a los independentistas argentinos o rioplatenses una parte importante de Chile. San Martín, ustedes saben que yo defiendo la tesis de su madre guaraní y por lo tanto lo veo como un mestizo americano, un típico criollo americano, hijo de un europeo y una india, que tenía un profundo sentido de comunidad con esa mayoría popular que tenía el mismo origen mezclado, ¿no? De ser hijos de los conquistadores y de los conquistados. San Martín es americanista porque en su propia sangre, ¿no? Está latente esa América profunda que él entiende liberar, ayudándole a independizarse de la tutela de la potencia colonizadora. San Martín, por lo tanto, es un revolucionario en ese sentido profundo. El general San Martín fue el primero que se dio cuenta que por el norte del país era imposible llegar hacia el Perú, donde estaba el corazón de las fuerzas realistas, y solicita que se lo designe como gobernador de la provincia de Cuyo. Una vez designado San Martín gobernador de Cuyo, comienza a organizar su ejército, que estaría conformado por dos columnas principales, una que cruzaría por Mendoza, por el paso de Uspallata, encabezado por Gregorio Las Heras, otra encabezada por Estanislao Soler, donde iba San Martín, y O'Higgins, que iría por Los Patos, en San Juan, y 4 columnas auxiliares, 2 por el sur de Mendoza, por el Portillo y por el Planchón, una más por San Juan, por el paso de Guana, y finalmente una columna expedicionaria por el paso de Come Caballos en la provincia de La Rioja. La expedición Celada y Dávila fue conformada por Francisco Celada como comandante de la expedición y segundo comandante Nicolás Dávila. Nicolás Dávila, mi tatarabuelo, nació en Nonogasta, se crió en Nonogasta y con escasos 31 años hizo la expedición. Él en ese momento era alcalde de primer voto en La Rioja y comandante de las fuerzas del Famatina, ¿no? Era un miliciano y fue convocado por su experiencia en el cruce de la cordillera, porque en ese momento se comerciaba mucho con Copiapó. No nos olvidemos que se cruzaba ganado en pie y también se cruzaban producciones, hasta tabaco. Incluso Nicolás Dávila tenía para cobrar tabaco enviado a Copiapó y eso quedó a cuenta de gastos de la expedición. O sea, todo eso hace que el aporte de la familia haya sido muy importante. Y hoy, cuando se reconoce la gesta sanmartiniana de La Rioja, nos reconforta fuertemente. La Rioja va a colaborar activamente con las campañas de independencia. Esta expedición Celada y Dávila va a ser íntegramente armada, con hombres, mantenida económicamente, con recursos de La Rioja. Va a contar con recursos de los llanos, hombres, los llanistas, va a contar con gente de Famatina, Chilecito, va a contar con gente de la capital, va a partir desde Guandacol, y únicamente desde el Ejército del Norte va a ser mandado Francisco Celada con 17 hombres que son la infantería, digamos,
la única infantería que va a tener esta expedición, los demás son todas tropas de caballería, como se decía en ese momento, y la infantería iba montado en mula. Aparte de 1810 se da una serie de sucesión de intentos gubernativos que no duraban mucho, ¿no? Primer triunvirato, segundo triunvirato, asamblea del año 13. Estos intentos de gobierno reflejaban esa idea de que no se podía armonizar estas nuevas provincias que nacían con un orden todavía jurídico incierto. Entonces la Argentina, en esta primera década de libertad, también una década de tropiezos institucionales y políticos, hasta que llegamos a 1820, donde ya la anarquía es total, ¿no? O sea, hay como una especie de disolución del gobierno nacional y una preponderancia de los caudillos locales, ¿no? El poder político, en un primer momento de la revolución, pretende ser acaparado por la vieja clase, sobre todo en las provincias más antiguas, en las provincias del noroeste. Es muy fuerte la tradición donde todavía pesan las viejas familias descendientes de los encomenderos, y hay una distancia social y una contradicción muy fuerte con la mayoría social, que está compuesta sobre todo por los descendientes de los indios que se han aculturado de algún modo y se han mezclado también con los españoles y con los negros libertos y con las castas, las llamadas castas en general. Pero existe todavía una diferencia cultural y de derechos, ¿no?, que va a ser la base del conflicto posterior entre el partido minoritario de los unitarios y el partido mayoritario popular de los federales. Allí está ya la contradicción que va a crear después medio siglo de guerras civiles. Cuando pensamos en 1810, 1816, todos los acontecimientos políticos que acontecieron con la revolución y la independencia de nuestro país, solemos pensar como en un corte, y esto no es tan así. La sociedad colonial, esa sociedad rígida de castas, modos de actuar, modos de ser, modos de relacionarse, perviven durante mucho tiempo todavía en La Rioja. Los principales miembros de la casta dirigente, por ejemplo el propio Francisco Ortiz de Ocampo, pertenecían todavía como hijos y nietos a aquella vieja estructura de los vecinos feudatarios. Van a ir desapareciendo poco a poco los viejos protagonistas, aquellos ligados a las familias de los fundadores, y van a ir apareciendo muy de a poquito, quizás desde el campo, desde nuevas instancias sociales, nuevos personajes que van a comandar la vida institucional y política de La Rioja por todo el siglo XIX. Algo para destacar es que la expedición Celada y Dávila estaba conformada mayoritariamente por negros esclavos y libres y por integrantes de los pueblos originarios. Como por ejemplo iban algunos con apellido de la Merced, que eran ex esclavos o esclavos de la Orden de la Merced. Y la oficialidad era de la alta sociedad riojana, ¿no? O sea que los blancos en esa expedición eran pocos. Y la tarea de conformar ese contingente de 200 hombres para integrar la expedición la realizó Fulgencio Peñalosa, que era tío de Ángel Vicente Peñalosa el Chacho, y Juan Facundo Quiroga, que a partir del 20 sería la figura más importante que tendría La Rioja, tanto en lo militar como en lo político. A principios del siglo XIX, La Rioja tenía tres zonas totalmente diferenciadas: el oeste, la ciudad y los llanos. Los llanos comprendían la jurisdicción más árida, donde se desarrollaba prácticamente una sola actividad, la ganadería. Había pocos establecimientos de algunas familias, entre ellas los Peñalosa, los Quiroga y algunas otras familias más, que poseían una enorme cantidad de cabezas de ganado. Estas grandes estancias constituyeron una forma muy particular de nuevas relaciones que se generaron. Los amos
eran casi tan pobres como sus propios servidores. Los ranchos de Quiroga o de sus siervos eran prácticamente iguales. Algún mate de plata, algún facón indicaba que uno era el amo y el otro era el sirviente. Este escenario de los llanos ganaderos es exactamente el punto en el que se va a generar la condición propicia para el surgimiento de los caudillos, que van a marcar de ahí en adelante toda la política de la provincia.